Probablemente te sorprenderá saber cuál es el mercado que mejor lo viene haciendo este año 2024. Pues no son los bonos están muertos y lo estarán durante probablemente los próximos 10, 20, 30 años. No, tampoco es el dólar ni es la bolsa, quien probablemente habría sido tu principal candidato. También podría ser Bitcoin, claro. Bitcoin, de hecho, lo está haciendo muy bien este 2024, pero digamos que Bitcoin no es un sector, así que no cuenta para este análisis. No, el sector que mejor lo está haciendo son las materias primas. Las materias primas, el mercado alcista silencioso del que casi nadie se preocupa. Pues ¿a quién has oído hablar tú este año de materias primas? Porque es verdad que después de lo de 2020 y demás se habló mucho de esto, pero ahora ¿quién está hablando de esto? Nadie. ¿Y está pasando algo raro aquí? Pues algo está pasando, porque si no, no subirían tanto las materias primas. Y por tanto, me he visto obligado a analizar esto y tengo un dato secreto, tengo una mala interpretación política, aunque esas abundan, y tengo un oscuro análisis de mercado. Todo esto para explicar qué está pasando con las materias primas. Me parece a mí suficiente material, además un material diverso, donde abunda el suspense, las risas y la información, material suficiente para investigar esta cuestión y estudiar cómo afecta a Bitcoin. Así que, el mañanero de hoy, muy buenas, lo voy a dedicar a explorar qué está pasando en el mercado de las materias primas, un mercado que cuando se mueve asusta a medio mundo por el impacto que tiene en el coste de la vida y que se ve muy influido por las relaciones entre países. Acabaremos el mañanero de hoy repasando también brevemente el mercado de Bitcoin y Biden y sus vetos calientes. Bien, bienvenidos, como digo, a este podcast, que es vuestro podcast, en el que salen todos los temas que os interesan y los que no os interesan pues ya saldrán mañana. Así que podéis compartir este contenido para que llegue a más gente, así tendréis más gente con la que hablar de estos temas que sin duda son los que os gustan. Así que nada, compartidlo, darle like, hacer todo esto que se puede hacer para que llegue a más gente. Así tendréis más y mejores conversaciones, que al final son la sal de la vida. Ah, y recordad que podéis suscribiros y os mando un mail los sábados. Bien, vamos al lío. Sube el coste de la vida, lo dicen hasta los políticos españoles. Creo que sabéis bien que el IPC sube, la cesta de la compra. Ante esta situación, podríamos comprar también el sesudo análisis que los mismos políticos ofrecen sobre qué está causando este aumento en el coste de la vida. Creemos que ha llegado el momento ya de diseñar un impuesto que grave a las grandes empresas distribuidoras de nuestro país, que son las que se están forrando. O, quizás mejor, podemos estudiar realmente las causas de que la inflación no acabe de reducirse y encima empiece a pintar mal toda la parte de la inflación que se debe al coste de la comida y la energía. El último dato de inflación, el de mayo en Europa, salía al 2,6%. Que te viene a decir que la vida ha subido un 2,6%, que sigue siendo inflación. Lo digo porque hay gente que dice, no, la inflación está bajando. Bueno, sí, esto quiere decir que los precios suben, pero suben menos. Pero bueno, de ese 2,6% vino empujado al alza por el dato de comida y energía, que subieron no un 2,6%, no menos de un 2,6%, sino un 2,9%. Para entender la gravedad de la situación tenemos que comprender un poco la historia que nos ha llevado hasta aquí y entender también, comprender así cómo afectan los precios de unas cosas a los precios de otras. Así que vayamos a finales de los años 80, un gran momento histórico, y principios de los años 90, otro buen momento histórico. En aquel entonces, la preocupación por la deuda pública alcanzó su punto álgido, algo muy parecido al momento en el que nos encontramos hoy, y las campañas políticas dirigidas a estabilizar la deuda lo hicieron bastante bien. Destaca en aquel entonces la campaña presidencial que hizo el candidato Ross Perot, un candidato independiente en Estados Unidos, que logró casi 20 millones de votos, a pesar de, como digo, ser independiente y no ir bajo la plataforma demócrata o republicana. Pero como digo, lo hizo bajo esa idea de hay que acabar con la deuda, y en ese momento el tema de acabar con la deuda estaba muy de moda. No obstante, el problema de la deuda se solucionó solo, básicamente, con la entrada en el comercio internacional de China
y Rusia, que produjo una globalización enorme que resultó en una gran desinflación. El que estos dos países se pusieran a producir y a hacerlo a tan bajo precio, bajó el precio de todo. Los tipos de interés, por tanto, también bajaron y, por tanto, el gasto en intereses de la deuda de Estados Unidos, al menos en relación al tamaño de la economía. Aunque la deuda en sí siguió subiendo, digamos que el coste de esa deuda conforme o en comparación al tamaño de la economía se fue reduciendo. La lección que mucha gente sacó de esta época es que los déficits, es decir, gastar más de lo que tienes, pues no importa realmente, está todo pagado, no pasa nada. Y hoy la falta de preocupación por la deuda pública ha alcanzado su punto álgido. No te lo digo yo, te lo dice simplemente el hecho de que están todos con déficits en récord, o sea que, a ver, si todo el mundo se está endeudando a muerte, te quiere decir que a la gente el tema de la deuda le parece, pues, todo bien, no problema. Pero ahora parece que el ciclo se está dando la vuelta. La globalización cada vez es menor, o al menos no está creciendo, y gran parte del comercio que se creó alrededor del dólar podría estar flaqueando. Preocupa, por ejemplo, que el cobre, una materia prima que sirve como el canario en la mina, que cuando empieza a hacer cosas el cobre te tienes que empezar a preocupar. Bueno, pues preocupa, por ejemplo, que el cobre esté en máximos a pesar de que el crecimiento de los países no esté subiendo. Como digo, cuando el cobre se pone por las nubes, esto quiere decir que la gente está, muy activa, Sí, haciendo muchas cosas, y para hacer muchas cosas te hace falta mucho cobre, para hacer autopistas, para hacer, más que autopistas, para hacer toda la energía que suele transitar también alrededor de las carreteras, para hacer casas, para hacer todo esto, el cobre hace falta y por tanto el cobre suele ser un indicador de la actividad que ahora está subiendo mucho a pesar de que la actividad, como digo, no está haciendo demasiadas cosas. Pero no es solamente cosa del cobre, sino que todos los metales industriales están acelerando la subida hacia niveles solo vistos cuando las cadenas de suministro se cerraron durante ese 2020 y ahora podríamos estar acercándonos a una situación parecida, en el sentido de que los precios empiezan a subir, nunca llegaron a caer demasiado después de 2020 y ahora empiezan a subir otra vez, a pesar de que no hay nada, no hay pandemia, no hay ni siquiera un catarro, pero a pesar de todo eso los precios empiezan a subir. Y el más preocupante de todos estos, el que digamos más pesa sobre todo lo demás, es sin duda nuestro amigo pegajoso negro, el petróleo, pues del petróleo depende prácticamente todo lo demás. Y si el petróleo sube, la gente se coge unos cabreos muy serios, las carreras políticas se acaban y en ningún sitio más que en otro se ve esto que en Estados Unidos. Cuando en Estados Unidos empieza a subir el coste de la gasolina, la gente en Estados Unidos le flipa la gasolina, no llevan nada bien el ir a echar gasolina y que el precio esté de repente mucho más alto de lo que en su mente es el precio de la gasolina. Por tanto, cuando en la gasolina empiezan a pasar cosas, pues los políticos se preocupan y tratan de hacer que no pasen cosas. Y en este mercado, en el mercado del petróleo, ya te digo yo que están pasando cosas y se puede ver en la volatilidad del petróleo que está caliente, está movidito. Y es curioso porque debe ser esta la única volatilidad de todo el mercado que está caliente. Pues hemos visto en otros mañaneros, la semana pasada concretamente, cómo la volatilidad está en mínimos en prácticamente casi todos los mercados. Sobre todo aquellos mercados que son más fácilmente controlables. Pero sí, la volatilidad está en mínimos en prácticamente todos los mercados y curiosamente está subiendo mucho, fuerte, en el caso del petróleo. Lo cual es, como digo, preocupante, no solamente porque te hace pensar por qué sube la volatilidad en el petróleo y no sube la volatilidad en nada más, y sobre todo preocupante porque cuando la volatilidad del petróleo sube, los precios del petróleo suben. Y esto es lo ultimísimo que querría ahora mismo el gobierno de Estados Unidos. Por suerte, hemos visto también aquí que el Banco Central americano puede controlar la volatilidad del petróleo. Concretamente lo puede hacer tanto Estados Unidos, digamos el Tesoro o el gobierno americano, y también puede hacerlo el Banco Central. Hemos visto cómo el gobierno de Estados Unidos hace meses controlaba la volatilidad del precio del petróleo, básicamente sacando sus reservas de petróleo al mercado, de las cuales tenía muchas y ahora ya no tiene tantas. Por tanto, no puede controlar el precio del petróleo básicamente soltando petróleo al mercado. Y lo que está haciendo es, en lugar de sacar petróleo ahí al mercado para que baje la volatilidad, lo que está haciendo es ponerse corto
de volatilidad, es decir, está aplastando a la volatilidad vendiendo instrumentos derivados de la volatilidad del petróleo para tratar de así bajar la volatilidad en el mercado y reducir el peligro de que suba el petróleo. Este es el análisis oscuro al que me refería antes, pues el tema este de que los gobiernos y los bancos centrales puedan influir directamente sobre la volatilidad es un tema que descubrí la semana pasada, compartí aquí con vosotros y que no deja de resultarme de lo más interesante, así que seguramente lo veremos otra vez. Pero bueno, bien, esto puede estar pasando, puede ser que se esté tratando de reducir la volatilidad a base de instrumentos financieros, pero ¿de dónde viene la volatilidad del petróleo? O sea, ¿por qué sube la volatilidad en el petróleo? ¿Dónde está la base de que el petróleo se esté moviendo? Bueno, pues aquí tenemos dos explicaciones posibles y os van a encantar porque una es extremadamente loca y la otra es, bueno, menos loca. Por supuesto, empecemos analizando la explicación más loca posible. Esta pieza de inteligencia es enorme. Y nadie, y quiero decir, nadie, está hablando de esto. En 1957, Estados Unidos y la Reserva Federal se acercaron a Arabia Saudí y le ofrecieron apoyo militar, protección y armamento si utilizaban el dólar estadounidense para todas las ventas de petróleo saudí. Esto lo encontré en una entrevista y viene a decir que se rumorea, se comenta, que el acuerdo que hace 50 años se creó entre Estados Unidos y Arabia Saudí para vender petróleo en dólares y reciclar los excedentes de dólares en treasuries, es decir, en bonos americanos, estaría a punto de acabarse. Finalizaría concretamente el 9 de junio. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, esto es súper loco, porque hace 50 años Kissinger fue allí a Arabia Saudí, representando a Estados Unidos, le dijo a los saudíes que sería un planazo si vendiesen petróleo solamente en dólares, porque tú dirás, ¿por qué el petróleo está solamente en dólares? Bueno, pues, a ver, lo lógico sería pensar, bueno, pues porque el dólar es la moneda más deseada y, por tanto, pues, si vas a vender algo en si vas a vender algo en una divisa, pues lo decidirías vender en dólares. Pero puede ser, o podría ser que hace 50 años eso no estuviese tan claro. Entonces mucha gente estima que lo que convirtió al dólar en la moneda preferida para el comercio internacional fue precisamente este acuerdo por el cual Arabia Saudí empezó a vender petróleo solamente en dólares y por tanto hizo el dólar totalmente necesario, indispensable para el comercio internacional. Bueno, pues ese acuerdo se firmó en 1974, por lo visto tenía una validez de 50 años y finalizaría el 9 de junio. Si es verdad que esto acaba el 9 de junio y después del 9 de junio Arabia Saudí empieza a vender petróleo en otras divisas que no son dólares, esto, sería muy volátil para el precio del petróleo inicialmente. Sería épico, porque realmente me daría un montón de contenido que comentaros aquí, porque el sistema petrodólar sobre el cual se basa hoy la economía ha sido, como digo, totalmente importante en lo que ha ocurrido en las últimas décadas, pero también al tiempo de todo esto, que como digo sería épico, pues es improbable. Es improbable que esto sea verdad. Que podría ser, pero es improbable que todo dependa de un acuerdo. O sea, francamente, este acuerdo se lo podrían haber saltado a la torera hace tiempo si hubiesen querido. No creo que sea una cosa que hubiesen tenido que mantener sí o sí hasta que finalizase este acuerdo. Además, Michael Howell, analista de liquidez del Planeta, muestra o nos comenta que no hay pruebas de que los saudíes estén reteniendo más divisas, aparte de la del dólar. Por ejemplo, podrían estar teniendo más yuanes, ¿no?, la moneda china, en balance, y eso pues podría indicarte que, oye, igual pasado mañana empiezan a vender petróleo en yuanes, pero no lo están haciendo. Están guardando dólares, pues como todo hijo de vecino. Por tanto, no parece que sea tan así esto que vaya a ocurrir. Pero si ocurriese, ya te digo yo que sería de lo más interesante. Y por tanto hay que ver una explicación más normal y no tan alocada. Y la explicación más normal sería simplemente que se teme que el dólar pierda valor, cosa que hemos comentado 800 veces en estos mañaneros, básicamente porque el dólar se ve expuesto a toda esa deuda americana que cada vez se va a emitir más. Y por tanto, como cada vez se va a emitir más deuda, es posible que haya preocupación sobre el valor del dólar y por tanto se empiece a vender dólar y esa venta de dólares haga que haya volatilidad en el resto de materias primas que se venden en dólares. Cosa que podemos ver, por ejemplo, con el hecho de que cada vez más países compran oro. Venden dólares, compran oro. Si el dólar pierde ese valor, pues podríamos estar viendo que hay volatilidad en materias primas. Pero bueno, la incertidumbre de la situación
por sí misma también puede llevar a que se atesoren materias primas, como hemos visto en otros momentos que estaban haciendo en China, por mucho que esto no tenga demasiado sentido, y si atesoras materias primas, pues también sube su precio. Sea como fuere, sea lo que lo explique, desde España hasta Estados Unidos se culpa, como sabemos y como hemos visto, a la codicia de las empresas de que suba el precio de todo, la carne, los huevos, el cacao y el café que está en máximos, el trigo e incluso el arroz, el último bien que se está subiendo al carro de las subidas de precio y también está en máximos, añadiendo más alegría a la fiesta. Bien, pues eso claramente no es así, no son las empresas. Esto tiene que ver con el dólar, tiene que ver sobre todo con el petróleo y por tanto lo que ocurra con el petróleo en las próximas semanas será clave o será esencial para entender lo que ocurra con los mercados en los próximos meses. Pues cuando las materias primas suben, que es lo que está pasando en este 2024, es que algo no va bien. Y pueden tratar de suprimir la volatilidad de estas materias primas, sobre todo del petróleo, durante mucho tiempo incluso, pero antes o después se empiezan a romper cosas. Y la solución por defecto frente a cualquier problema de acceso a bienes básicos, ya sea arroz o ya sea petróleo, es siempre, como digo, por defecto, hacer el dólar más accesible, lo que sube el precio de las materias primas más difíciles de conseguir. Y si hay una materia prima que es imposible conseguir más, por mucho que suba el precio, esa es Bitcoin. Y por tanto, en estos momentos de incertidumbre, en estas situaciones en las cuales las materias primas empiezan a dar sustos, pues son buenos momentos para mirarte a ver tu balance de Bitcoin, a ver cómo va. Bien, 30 segundos para recordaros un par de cosas y luego hablaremos del precio realizado en Bitcoin, una métrica que me gusta mucho. Hablaremos de los vetos de Biden, que viene con la mano calentita, y hablaremos del mercado alcista de Bitcoin, que podría estar empezando hace una hora y media, concretamente. Sí, bueno, luego veremos por qué tan específico este momento. Pero sí, 30 segundos para recordaros que si queréis comprar Bitcoin, si este es un deseo que os que tenéis cerca del corazón, pues podéis realizar este deseo comprando Bitcoin a través de Relay. Podéis hacerlo usando el enlace que está en la descripción del podcast y así obtendréis un descuento. Si eres una empresa, también puedes comprar a través de Relay para el balance de tu empresa, o también si eres un autónomo. Si tienes dudas sobre cómo hacer esto, mándame un mail, está el mail en la descripción del podcast. Y si quieres guardar este Bitcoin de manera segura, yo te recomendaría que lo hicieras en una Bitbox. Pues la Bitbox funciona muy bien, es muy sencilla de emplear y te permite ejercer la autocustodia de tu Bitcoin, lo cual implica que no estás depositando tu Bitcoin en el balance de otro, no lo estás dejando en una bolsa, no lo estás dejando en cualquier sitio de estos en los cuales puede desaparecer mágicamente de un día para otro, sino que lo estás guardando tú mismo, lo cual te permite un mejor control de tu ahorro. Así que recuerda que puedes comprar en Relay, guardar en una Bitbox y también recuerda que te puedes suscribir y te mando un mail los sábados, puedes hacerlo en un podcast sobre bitcoin.com y nada, te suscribes ahí, te mando un mail sobre algún análisis que me parezca relevante. La semana pasada hice un análisis sobre los inmuebles y cómo estaban relacionados con el precio de Bitcoin, un poco de historia sobre los inmobiliarios en Estados Unidos y bueno, me parece que quedó bastante bien, pero claro, ¿qué voy a decir yo? Así que suscríbete para recibir el siguiente. Bien, hablemos del precio realizado de Bitcoin, que está subiendo vertiginosamente. Y tú dirás, pues muy bien, el precio realizado está subiendo, pero el precio normal no está haciendo nada. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, a ver, lo de el precio realizado es como la base de coste de Bitcoin, ¿vale? Cada vez que se mueve Bitcoin en la cadena, pues se crea una nueva base. Es decir, si hay un Bitcoin que se movió, es decir, se vendió o se compró las dos cosas, a $30,000 y ahora se mueve otra vez a $60,000, pues la base de ese Bitcoin ha pasado de 30 a 60. Cuando esto pasa mucho, eso indica que el precio realizado de Bitcoin está subiendo. Y cuando el precio realizado cambia, eso nos pone en un nuevo equilibrio. Y podemos ver que ese nuevo equilibrio del precio realizado de Bitcoin está mucho más alto de lo que estaba hace unos meses. Como hemos visto, Bitcoin lleva unos 100 días entre 60.000 y 70.000 más o menos, y eso ha hecho que en todo este tiempo ha hecho que mucho Bitcoin se haya movido, a pesar de que el precio no se haya movido demasiado, pero ese Bitcoin que se ha ido moviendo a estos niveles ha ido subiendo ese precio realizado, creando esta nueva base y que indica que, bueno, desde aquí
pues el precio puede hacer cualquier cosa, claro, como siempre. Pero esa nueva base hace que la gente esté más cómoda con su Bitcoin, pues cuando tú tienes Bitcoin a una base 20.000 y te sube a 60.000, estás más incentivado a vender que si tienes base a precio 60.000 y el precio está a 60.000, momento en el que no estás muy motivado a vender porque básicamente no tienes una ganancia latente. Así que por eso el precio realizado es interesante, porque nos permite ver las ganancias latentes dentro de los balances de Bitcoin, y cuando no hay demasiadas ganancias, aunque la gente esté en verde hoy día pero sin mucha ganancia, pues digamos que crea una buena base para un posible movimiento alcista de Bitcoin. Y de donde no vendrá ese movimiento alcista será de noticias positivas que tengan que ver con la adopción de Bitcoin en Estados Unidos. Pues hace 2 semanas hablaba largo y tendido del SAP 121, esa norma oscura que publicó la SEC en su día y que venía a prohibir a los bancos el custodiar Bitcoin, y que hacía que la custodia de Bitcoin en Estados Unidos básicamente se encuentre en empresas como Coinbase y un poquito en Fidelity, y que los bancos estén, digamos, fuera de este negocio, no por decisión propia, sino simplemente porque la legalidad prácticamente eso lo impide. Bueno, pues esa SAP 121 se negó, es decir, se abolió por parte del Senado estadounidense, y entonces le llegó la nulificación esta, o como se diga, a Biden, que según la vio ahí en su despacho dijo: ¿qué es esto? ¿Esto es lo de anular el 121? Pues no me sale a mí de mis presidenciales. Así que voy a vetarlo, y lo vetó, así que esa nulidad de la 121 pues se ha desanulado, así que eso que se iba a quitar ya no se quita, de modo que los bancos siguen fuera de la custodia de Bitcoin en Estados Unidos, al menos hasta que haya un cambio de gobierno, básicamente porque claramente este gobierno actual no está demasiado por la labor de que los bancos custodien Bitcoin, cosa que no es muy coherente. Pues al final, si tú no dejas que haya más competencia, si tú no dejas que haya más actores que se dediquen a la custodia de Bitcoin, pues estás creando más riesgo para este sector, creando más riesgo para tus ciudadanos, que al final tienen que, si lo deciden, usar custodios de Bitcoin que son 1 o 2, lo cual pues es mucho más arriesgado que si pudieses usar, no sé, 30 diferentes custodios, lo cual descentraliza mucho más el riesgo y lo reduce para todos. Total, que no cambia nada. Parece ser que el Partido Demócrata, que empieza a ser mucho más pro Bitcoin en Estados Unidos, no acaba de tener todo el apoyo suficiente o necesario para demostrar o para sacar adelante cosas pro cripto o pro Bitcoin, y por tanto habrá que ver dónde queda ese supuesto apoyo. Por ahora en ningún sitio. Y cerremos el mañanero hablando de un gráfico imposible de comprender. Es un gráfico, yo lo voy a poner en YouTube si lo quieres ver, pero realmente me recuerda mucho a esos memes en los cuales sale un tío haciendo todo tipo de análisis extraños que nadie entiende para explicarte una cosa que, bueno, parece bastante obvia. Bueno, pues de acuerdo a este gráfico incomprensible, publicado por Santos Tassi, el autor de la Power Law de Bitcoin, ahora explicaré todo esto, de acuerdo a este análisis, el mercado alcista de Bitcoin, supongo que el nuevo mercado alcista, suponiendo que antes no, o que no estábamos, o que el de antes no cuenta, bueno, pues el nuevo mercado alcista empezaba hoy a las 9 de la mañana. Me encantan estos matemáticos. Empezaba hoy a las 9 de la mañana y ya está. Y entonces estamos ya en un bull market, porque aquí son las 10 y pico, así que ya estamos en un mercado alcista. Bienvenidos al mismo, lo dice Santos Tassi, el creador de la Power Law. Este es un análisis de Bitcoin que viene a decir que el precio de Bitcoin subirá, pero no subirá mucho. Que irá subiendo a buen ritmo, pues un poco como lo que hacía el Stock to Flow de Plan B, pero es diferente. De hecho, no se lo digas a Santos Tassi, pues a Santos Tassi le cae fatal el de Plan B que hizo el de Stock to Flow. Bueno, a cosas de matemáticos que ponen niveles a Bitcoin, no se pueden llevar bien unos con otros. Sobre todo este Santos Tassi debe ser que tiene menos dinero que Plan B, y por tanto se enfada más. A Plan B realmente ya como que le da igual todo. Así que bueno, ahí están los dos diciendo que el precio de Bitcoin va a subir, pero Santos Tassi dice que va a subir desde hace 1 hora y media. Así que pues ahora estamos en el ciclo de Santos Tassi y ya está. Bienvenidos sea. Cerremos el mañanero de hoy con la necrológica y tenemos que recordar la muerte en tal día como hoy de Georges Bizet, compositor francés
que murió joven, pero antes de morir nos dejó la ópera Carmen, muy famosa, muy conocida. Si has ido a la ópera alguna vez, muy probablemente has visto Carmen. Yo solamente he ido una vez y he visto Carmen. Y en esta ópera, don José, cegado por los celos, no hace falta que, o sea, no cuenta como spoiler porque tiene más de 100 años. Bueno, pues don José, cegado por los celos y el abandono de su amada, asesina a Carmen ante los ojos del público. En resumen, se trata de una obra cautivadora que representa el amor apasionado a través del dolor, la pérdida y la muerte. Y me recuerda un poco a la situación macroeconómica actual, en la cual Estados Unidos podría estar pensando en matar al dólar por celos a que otros lo usen. Veremos quién es don José en esta obra. Bien, si os ha gustado, pues nada, suscribiros, dadle like, compartirlo para que llegue a más gente, buscarme en Twitter si queréis, @alberto_mera, y recordad que podéis comprar Bitcoin a través de Relay, podéis guardarlo en una Bitbox, podéis beneficiaros de descuentos, sendos descuentos, usando los enlaces que están en la descripción, y mandadme un mail si tenéis dudas sobre la autocustodia de Bitcoin o sobre la compra de Bitcoin para vuestros balances de vuestras empresas. Hala, pasad un buen día, por aquí ya está.